El Ministerio en lo Secreto presenta En lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios. Un programa con testimonios, con palabra, reflexiones, consejos, música, oración y mucho más. Te invitamos a que nos acompañes en los próximos 60 minutos a En lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios. Nos puedes seguir a través de las redes sociales, en Facebook como En lo Secreto, en Instagram y TikTok en _lo secreto, en YouTube como En lo Secreto. Nos puedes escribir a través del correo electrónico ministeriolosecreto@gmail.com o por medio de WhatsApp para tu petición de oración 506-651-0415. Bienvenidos a En lo Secreto. Hoy vamos a tratar un tema muy especial. Dios nos ha hecho a nosotros como seres humanos personas sociales, ¿verdad? Personas que necesitamos tener relaciones con otras personas, que necesitamos poder intercambiar pues alegrías, logros, éxitos, frustraciones, tristezas, momentos de crisis. Y siempre hay una persona que está al lado nuestro, ¿verdad? Siempre hay esa o unas o varias personas a las cuales nosotros les llamamos amigos. En este tiempo de las relaciones que algunos expertos les llaman relaciones líquidas, ¿verdad? Porque por el tiempo que estamos viviendo dentro de la sociedad, que esas relaciones a veces se dan mucho a través de las relaciones que se dan por las redes sociales. Hay gente que dice, yo en Facebook tengo tantos amigos, en Instagram tengo tal número de seguidores, ¿verdad? Y de acuerdo a la red social que se vaya mencionando, pues tiene su terminología para mencionar a aquellas personas con las que tenemos esas relaciones interpersonales a través de las vías electrónicas, ¿verdad? En este caso, las redes. Entonces, en esta sociedad a veces nosotros podemos tener esas relaciones líquidas que llaman, ¿verdad? Porque son muy variables, son muy a veces inestables y no está mal que las tengamos, pero es bueno desarrollar y a través de nuestra vida nosotros desarrollamos esas relaciones interpersonales también de una manera física y lo empezamos a hacer desde la niñez, desde que vamos a una guardería, ¿verdad? Tú si tienes niños pequeños o lo experimentaste en algún momento de la vida de tus hijos, pues los niños empiezan a interactuar, ¿verdad? Empiezan a interactuar y ya en el kinder, ¿verdad? Esa interactuar es más sólido, por decirlo de alguna manera, y puede llegar tu hijo, tu hija a tu casa y te empieza a hablar de un niño en específico, de una niña en específico, ¿verdad? Que dice, ella es mi amiga, él es mi amigo, ¿verdad? Es mi amiguito y desde allí, ¿verdad? Se empiezan a desarrollar relaciones de amistad. Muchas veces esas relaciones de amistad, cuando las personas son muy pequeñitas, no se desarrollan en el resto de la vida, pero hay quien tiene la experiencia, ¿verdad? Hay personas que tienen la experiencia de vida de que conocieron a sus amigos desde su edad temprana, desde el kinder, y la siguen fomentando y la siguen desarrollando y la siguen cultivando a través de los años. Después, cuando entramos ya que estamos más grandes en la niñez, pues seguimos fomentando como esos seres sociales que somos, ¿verdad? Y que tenemos la necesidad de relacionarnos, de conversar, de reírnos, de llorar. Entonces, aún desde niñitos, ¿verdad? Cuando estamos en la primaria o en la escuela, no sé cómo se le menciona en tu país, en la educación elemental. Entonces, ahí vamos nosotros también teniendo esas relaciones con nuestros amigos y que sentimos que vamos a ser amigos de toda la vida. Posteriormente, somos adolescentes. Y en la adolescencia desarrollamos y cultivamos relaciones de amistad que pueden ser un poquito más sólidas y que pueden permanecer más en el tiempo. Yo personalmente tengo amigas de la secundaria que hasta este momento son de las amigas muy entrañables que tengo, que aunque pase el tiempo y nos dejemos de ver, pero si nosotros nos reunimos en algún momento, ¿verdad? Podemos conversar como si el tiempo no hubiera pasado
pasado y no hubiera ese distanciamiento de la confianza, ¿no? Podemos seguir conversando cosas íntimas, cosas muy personales. A mí me pasa con dos amigas de mi adolescencia, ¿verdad? Que ellas viven en México, en Mazatlán, Sinaloa, propiamente en el puerto en el cual yo crecí y en el cual cursé mi educación secundaria. Y esas dos amigas, ¿verdad? Angiolina y Tere, hasta el momento, ¿verdad? Son personas que están en mi corazón como parte, ¿verdad? De esas amistades que se han cultivado. Y como te comento, que aunque no nos veamos muy frecuentemente, pero sí tenemos algún tipo de relación, siempre no dejamos de pasar nuestros cumpleaños para felicitarnos, ¿verdad? Y podemos nosotros, como te digo, nosotras, bueno, yo hacia ellas, ¿verdad? Poder yo conversar con ellas de cosas personales como si estuviéramos todavía en la edad de la adolescencia. Posteriormente en la juventud, ¿verdad? En la juventud vamos desarrollando otro tipo de amistades que a veces ya no podemos tener tanto ese apego, ¿verdad? Porque pues empezamos a trabajar, empezamos a tener otro tipo de responsabilidades que a veces no contamos con el tiempo como cuando éramos adolescentes y podíamos pasar horas conversando. Bueno, entonces ya nos hemos dado cuenta que el tema de hoy es la amistad. Esa bendición con la que Dios nos da a cada uno de nosotros, de personas que se van añadiendo a nuestra vida y que en cierto momento son muy cercanas, ¿verdad? Por el espacio y el tiempo en el que estamos, pero después podemos separarnos, pero sigue siendo fuerte ese lazo, el vínculo de la amistad. Y también hay personas que fueron amigos con nosotros y en un tiempo y una temporada de nuestra vida, y ya no están, y no necesariamente porque haya habido un problema, porque haya un alejamiento, porque nos peleamos, nos disgustamos y ya no fue posible continuar con la amistad, sino que empezamos a tener un rumbo de vida diferente. La amistad está basada en el amor, ¿verdad? Ese es el vínculo inicial de una amistad, ¿verdad? Bueno, y tú pudieras decir, bueno, pero es que cuando yo conocí a fulanito, a fulanita, que ahora es mi amigo entrañable, yo no sentí amor por él. Pero ese es el fundamento y lo que mantiene por tiempo, por años, por la vida misma, ¿verdad? La amistad. Podemos también ver que la amistad es una de otras de las características que fundamenta también, que hace fuerte, que es una columna de este tipo de relación, es la confianza, la empatía, la simpatía, ¿verdad? No, a veces no necesariamente nos cae bien. Tenemos mejores amigos o mejores amigas que al inicio no nos cayeron nada bien, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una amiga acá que al inicio de cuando recién me conoció, yo le caí re mal. De la patada, ¿verdad? Como decimos nosotros los mexicanos. Pero, porque a veces mi primer como impresión que doy a las personas, pues no es muy agradable, ¿verdad? Las personas piensan que soy un poco antipática y así, de primera instancia. Pero posteriormente, cuando ya empieza la oportunidad de relacionarnos un poco más, las personas pueden cambiar de opinión. No necesariamente, ¿verdad? Pero en el caso de esta amiga, ¿verdad? Sí, que es una de mis mejores amigas acá en Costa Rica, ella inicialmente tuvo esa lucha, ¿verdad? Pero ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Es una de las personas que Dios me ha entregado aquí en Costa Rica para ser bendecida con ese regalo que es la amistad. Entonces, como te comento, ¿verdad? La amistad está fundamentada ya cuando es más sólida, ¿verdad? Pues en ese amor, en la empatía, ¿verdad? Que a veces nosotros pasamos por temporadas de la vida difíciles, dolorosas, y está ahí un amigo, está ahí esa amiga, ¿verdad? Que viene y nos da esa palabra de ánimo, ese aliento, ese empuje que a veces necesitamos, ¿verdad? También la bendición de la sinceridad. ¿Quién no agradece la sinceridad? Yo por lo menos sí. Y es una característica de la amistad. Cuando los amigos son muy superficiales, la amistad es superficial, pues tal vez no exista la confianza como para hablarse con mucha claridad,
¿verdad? Y también no existe la confianza para que nosotros nos mostremos tal y cual somos. Pero por lo general con nuestros mejores amigos somos quien somos, ¿verdad? Hablamos como acostumbramos a hablar, reaccionamos, pensamos, expresamos más bien nuestros pensamientos con libertad, con nuestros mejores amigos. Y esos mejores amigos son en momentos, como te digo, de nuestra vida difíciles, y sé que lo has experimentado porque sé que debes de tener, ¿verdad? Una persona en la cual tú puedas confiar, en la cual tú puedas contar en esos momentos difíciles. Y son esas personas que Dios pone y nos regala para ser tan sinceros de podernos aconsejar cuando necesitamos hacer un ajuste en nuestra vida, cuando necesitamos cambiar a veces actitudes que no están ayudando ni bendiciendo a otras personas. Son esas amistades que nos ponen los pies en la tierra y nos dicen, ¿sabes qué? Por ejemplo, en mi caso, ¿sabes qué, Male? Aquí te equivocaste. Aquí hiciste mal en esto. O sería bueno, Malena, que tomaras en consideración esa cual situación, ¿verdad? Gracias a Dios tengo la bendición de tener amigas así. Y creo que soy una amiga así también. A veces no con mucho tacto lo he hecho, ¿verdad? Los años me han ayudado a poder pulir en mi vida algunas situaciones en base a mis relaciones interpersonales con amigas mías, ¿verdad? Que al principio como muy apasionada y ahorita ya con más empatía y paciencia, ¿verdad? Entonces, es bueno nosotros fomentar la amistad. Mira, a veces puede suceder que tú dices, no, yo ya no voy a buscar a fulanito o a fulanita porque yo soy la única o el único que lo busco. No, yo ya no yo siempre la tengo que llamar, ella nunca me llama, yo soy la que estoy al pendiente, ¿verdad? Y haz de cuenta y ya me cansé. Yo te doy una animación. No te canses de buscar a las personas que son tus amigas, a tus amigos, ¿verdad? A quien tú amas y consideras que son esas personas que Dios ha acercado a ti para bendecirte y para tú bendecirlas con el regalo de la amistad. A veces en la amistad se tiene que también, otra de las características o actitudes que hay dentro de la amistad es el perdón. Todos nos equivocamos, ¿verdad? No hay un ser humano perfecto. A veces, aunque tengamos amor entrañable hacia nuestros amigos, a veces expresamos, como te decía hace un momento, yo antes era un poquito más dura, y a veces expresamos no correctamente nuestras ideas o nuestras aportaciones o nuestros consejos, y reaccionamos mal y podemos herir a las personas. Pero está el podernos disculpar, ¿verdad? Está el poder pedir perdón, y está también la oportunidad de otorgar el perdón a nuestros amigos o amigas que nos han en cierta manera hecho cosas a veces sin intención, ¿verdad? Tenemos que tener claro nosotros como seres humanos que muchas de las cosas que se dan en las relaciones interpersonales pueden surgir sin la intención de lastimar, ¿verdad? Sin la intención de ser a veces hasta de una manera grosera o ser recibido nuestro comentario con cierta manera de agresión, ¿verdad? Y grosera. Pero a veces no es que tu amiga y tu amigo tengan la intención de lastimarte o tener una mala actitud contigo. Tenemos que ser, como te digo, empáticos, porque no sabemos, aunque somos amigos, mejores amigos, a veces no sabemos por qué proceso de vida están pasando, por qué momento, ¿verdad? Están ellos pasando. Y tal vez por guardar a otras personas no nos comentan o no comentamos, ¿verdad?, lo que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, yo soy una persona de guardar mucho la situación familiar. Y no porque quiera manejar máscaras, no, para mí es importante manejar la intimidad y como guardarle las espaldas, ¿verdad? Y también me gustaría que me las guardaran a mí, ¿verdad? Guardarle las espaldas a nivel familiar. Entonces a veces puede ser que no le comentes a tus mejores amigos situaciones familiares porque tú estás guardando esa desnudez familiar, ¿verdad? Ese detalle familiar. Si eres así, ¿verdad? Como yo,
Si no, ¿verdad? Pues tú comentas todo sin filtro alguno y no está mal, ¿verdad? Cada quien tenemos nuestra personalidad y nuestra manera de manejar las situaciones. Entonces, podemos nosotros tener esa empatía de decir, bueno, tal vez mi amiga fulanita, que es muy mi amiga, ¿verdad? Y que yo sé que me ama, tal vez está pasando por un momento difícil y por alguna situación no lo quiere comentar y necesitamos respetar también esa situación. Respetar la privacidad. Saber que somos mejores amigos de alguien, pero esa persona puede tener la libertad en su vida de comentarnos ciertas cosas y de otras cosas guardárselas. Y no es porque no tenga confianza en ti, sino que, como te digo, a título personal te lo comento, preferimos guardar una situación. Entonces, es importante que nosotros, aunque seamos esas personas que somos las que buscamos, las que llamamos, las que estamos al pendiente, no te canses de hacerlo. A veces estamos en situación emocional que dices, ay no, yo ya no la voy a buscar, ¿sí? Hasta ver cuándo se acuerda que existo. ¿Te has escuchado a veces esas expresiones? También a título personal te comento que yo no tengo problemas en ser la persona que busca. No tengo problema en ser yo la que llame, la que propicie la conversación. Y hoy que meditaba en esto, ¿verdad? En la mañana de este día, me encontré con recordé un versículo, ¿verdad? Que más adelantito te lo voy a comentar, ¿verdad? Pero como te sigo diciendo, te animo a no cansarte de buscar a las personas que son tus amigos. Tal vez están pasando un momento crítico donde se han alejado un poquito. Y si no quieres ser así como irrumpir su privacidad, puedes llamarle. Si no te contesta, no te sientas ofendido. Manda un mensajito. Manda un mensaje y di que le amas y que estás ahí para cuando necesite de ti, ¿verdad? Que lo único que querías es saludarle. También otra de las características de una buena amistad es la capacidad de escuchar. La capacidad de poder estar allí para cuando alguien te necesite y poder escuchar su corazón. Y así, aunque sea queja o cualquier manera que tú lo puedas determinar que sea, es bueno escuchar a las personas. A veces traemos tantas cosas dentro de nosotros que a veces nosotros determinamos con quién poder abrir nuestro corazón. Y si tú tienes el privilegio de tener personas en tu vida que puedan venir y te puedan comentar sus cosas, usa otra de las características de una buena amistad, la discreción. Nunca comentes con nadie más lo que alguien te diga a ti. A veces el problema, y lo he mencionado en otras ocasiones, es que las personas decimos, ay, es que esto se lo voy a contar a mi mejor amiga o a mi mejor amigo. Y esa persona tiene un mejor amigo o una mejor amiga a la que no le puede dejar de contar las cosas de las que se entera, ¿verdad? Pero te animo a que si alguien te cuenta algo personal, seas discreto y no se lo pases a nadie más. Valora el hecho que esa persona te consideró tan especial que abrió su corazón contigo. Es como si te hubiera entregado un tesoro. Otra de las cosas que tiene que tener la amistad es también que no debes de perder el suelo y no tomar las cosas a personal. Hay amigas, ¿verdad?, que se cuentan cosas que pasan en el matrimonio. Y la otra, como la ama mucho, ¿verdad?, ve al sujeto en cuestión y le cae re mal y lo odia. Y su amiga ya anda súper contenta con él, ¿verdad? Pero tú te quedas así como que, ay, desgraciado, ¿verdad? Qué bárbaro, qué patánico, o qué ingrata la mujer también, ¿verdad? Porque se dan los casos, ¿verdad? No solamente los hombres, sino también las mujeres, que podemos decir, híjole, es que este y esta, ¿verdad? Y lo que le hace, y ya supiste, ¿verdad? Y ya tu amiga ya se reconcilió, ya perdonó. Entonces tú no te tomes las cosas que a veces te comentan dentro de esas amistades verdaderas, en esa confianza, en ese querer abrir su corazón y sacar lo que traen adentro, porque eso es benéfico, sí, pero tenemos que saber con quién hacerlo, ¿verdad? A veces abrir nuestro corazón y hablar las cosas que traemos dentro, pero seleccionar, ser selectivo, o sea, bueno, con esta persona lo voy a hacer porque sé que es discreta, y la vida, o sea, la experiencia con esa persona te has dado cuenta que es una persona que te guarda tus cosas, ¿verdad? Que puedes considerar una persona discreta a la cual tú puedas abrir tu corazón.
Entonces yo sí te invito a valorar esta confianza que tu amiga o tu amigo te tiene, ¿verdad? No lo defraudes. Y para esto te voy a hablar de otra característica de la buena amistad, la lealtad. La lealtad, ese poder estar allí, ese poder que aunque a veces las personas no nos hablen por cuál y cuál situación, pero cuando están en necesidad nos buscan. Y a veces dices tú, ay, es que nada más cuando necesita algo me busca. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Te considera su mejor amigo, su mejor amiga. ¡Qué bueno! También cuando una persona te platique sus éxitos, alégrate con él, felicítalo. Y si te enteras de algo, aunque él no te haya comentado, ¿verdad? Porque a veces nos agarra la indignación. Ay, ya lo publicó y a mí no me dijo primero. Háblale, mándale un mensaje. Mira, vi que hiciste eso. Muchas felicidades. Pero hazlo de una manera genuina, ¿verdad? Si te notas ahí como con envidia, ¿verdad? Como con codicia de que por qué ella sí y a mí no, por qué a él se le dio y a mí no, pues ten tu trato personal y habla con ti mismo, ¿verdad? Y arregla tus situaciones emocionales, pues tú. Pero si eres ese amigo sincero, mejor amigo hacia alguien, así mira, por fruto natural, tú te tienes que alegrar de lo que a esta persona le alegra. Sus logros van a ser cosas que a ti también te hagan sentir feliz. Igual, ¿verdad? Sus cosas tristes también te van a entristecer a ti. Eso es ser un buen amigo. Entonces, la amistad es amor, la amistad es confianza, la amistad es lealtad, la amistad es simpatía, la amistad es empatía, la amistad es estar allí cuando se nos necesite. Eso son amistades sanas, porque también hay amistades que no son sanas, ¿verdad? Amistades que de codependencia, amistades que hay amigos que se la pasan en la crítica, ¿verdad? Y que, ay, no sé qué, pero no se aportan nada. Entonces ahí hay que hacer un filtrito, ¿verdad? Un filtro y vamos a ver qué decisiones tomamos en base a ello. Pero hay buenas amistades. Y como te digo, son esas personas que Dios acerca a nuestra vida y son esas personas que nosotros también elegimos tener. Hay gente que dice, bueno, a la familia no la podemos escoger, pero los amigos sí. Y es una verdad. La familia es una bendición también. La familia es un regalo de Dios. Pero la amistad son personas que a través de la vida Dios se acerca a nosotros porque todo pasa con propósito. Dios nos las acerca, ¿verdad? Y nosotros hacemos esa decisión de compartir nuestra vida con esas personas. A veces por todo el trayecto de nuestra vida, a veces por temporadas. Y si en este momento de esta charla tú te recuerdas de alguien con quien tuviste una buena amistad y por algún motivo de personalidad, carácter, situaciones que se dan, ¿verdad? Se dañó y tienes oportunidad de poder acercarte de nuevo, inténtalo. Pero si quedaron las cosas tan difíciles, ¿verdad? Y que ya volveré a intentarlo, ocasionaría un conflicto, pues mejor quedamos ahí, ¿verdad? Pero hay cosas que hay amistades que se rompieron, se distanciaron por cosas muy simples. Por cosas que tal vez con el paso del tiempo nos podemos decir, híjole, no tenía ese valor como le di en aquel momento de mi vida. Y porque uno con la edad cambia. El ser humano vamos cambiando. No somos los mismos. Gracias a Dios. Y quiero decirte, eso es un propósito, es un fin de nuestra vida, que nosotros vayamos cambiando. Y la pretensión es que sea para mejorar, ¿verdad? Siempre para mejorar. Entonces, como te comenté, si tienes allí una amistad que se hizo una pausa por una situación que realmente ahorita ya valoras y tú fuiste la que te ofendiste, ya valoras que no era tan importante, ¿verdad? Tal vez pueda ser que sea tiempo de reanudarlo. Gracias a Dios, ¿verdad? Tengo la dicha, el regalo de tener muy buenas amigas, ¿verdad? Muy buenas amigas que han estado en mi vida en tiempos muy difíciles, también en tiempos muy, muy buenos,
¿verdad? Que recuerdo en mi temporada de adolescente cómo me reí con muchas personas, ¿verdad? Con las que yo disfrutaba esa edad, ¿verdad? Y que me reía muchísimo. Y las recuerdo con mucho cariño, y con algunas todavía tengo, como te dije, trato. Ya como más yéndonos casi a terminar este episodio de Momentos con Male, quiero leerte un proverbio que hace rato te comenté, una situación de que a veces nosotros somos las personas que buscamos a nuestros amigos, ¿verdad? Que somos las que tenemos la iniciativa de llamarles, de estar pendientes, y que te digo, yo te animo a que no te sientas como invitada a no hacerlo. Yo te invito a seguirlo haciendo porque es una actitud correcta. Y es una actitud que te comentaba, la recordé hoy en la mañana. Y está en el Proverbio 18:24. En la segunda parte, te voy a leer desde la primera parte de ese versículo, Proverbios 18:24. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Entonces, seamos de esos amigos que somos fieles, que no importa si nosotros somos los que tomamos la iniciativa, no importa, ¿verdad? Hay que buscar a nuestros amigos, porque tal vez tu llamada, tu mensaje, sea en ese momento oportuno, en ese momento necesario, ¿verdad? Que la persona necesita escuchar a alguien cercano, pero por la situación que está pasando de vida, no tiene la oportunidad de dar el primer paso. Y mira, te voy a leer ahora sí, lo último que te voy a leer en este día, en Juan 15:15, cómo Jesús dice estas palabras. Yo no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Imagínate, Jesús, el Hijo de Dios, nos llama a nosotros amigos. Y es un amigo tan fiel que lo que ha oído del Padre, Él nos lo ha enseñado a nosotros. También el proverbio, en otra versión, el proverbio que te leí anteriormente, dice que el amigo hay que mostrarse amigo. La amistad, cuando nosotros decimos yo soy amigo de tal persona, porque nos gusta más decir él es mi amigo. Y a veces somos demandantes de una actitud correcta de esa persona. Pero cuando nosotros nos decimos amigos de, nosotros debemos mostrarnos amigos. Mostrarnos amigos, ¿cómo? En todo lo que te mencioné en este episodio. Amando, siendo leales, ser buenos, en lo que nos han confiado, en discreción, siendo simpáticos, empáticos, perdonando. Nosotros mostrándonos amigos de esas personas. Como Jesús se ha mostrado que es nuestro amigo. Porque ya no nos llama siervos, ya no nos llama esclavos, sino amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que has sabido del Padre, nos lo has dado a nosotros a conocer, nos lo está enseñando. El mejor amigo que tú y yo podemos tener es Jesús. Y a través de la Biblia, tú te puedes dar cuenta cómo para Dios es importante la amistad. Porque hay hombres en la Biblia, y uno de ellos es Abraham, que Dios lo llama a él su amigo. Imagínate, el Dios de la creación, el Dios que hizo todas las cosas, a un ser humano, Dios lo llama, Abraham es mi amigo. Y Jesús en esta tarde te quiere recordar que tú eres su amigo, porque Él te ha dicho a ti, y ha tenido conversaciones contigo, donde Él nos ha platicado, Jesús nos ha platicado a ti y a mí, como nuestro amigo, lo que Dios el Padre le ha dicho a Él. Te mencionaba hace un momento que tal vez tengas una amistad que le has puesto pausa por algún motivo. Y tal vez esa amistad ha sido esa amistad que tuviste en algún momento con Jesús. Si tú hiciste una pausa por alguna situación de la vida, te enojaste con Él por alguna situación que no entiendes por qué pasó, yo te animo hoy a mostrarte amigo con Él e ir con Él y conversar de nuevo. Porque Jesús y también el Padre y también el Espíritu Santo, ellos tienen
la intencionalidad de ser nuestros amigos. Acércate a Jesús, acércate a Dios, acércate al Espíritu Santo. En ellos vamos a encontrar amor, fidelidad, lealtad, empatía, simpatía, perdón, respeto. Ellos son nuestros mejores amigos. Te apoyamos en esta petición de oración. Escríbenos al 506-6251-0415. Te invitamos a descargar nuestro manual de oración, Cielos Abiertos Declarando Su Palabra. Este manual se hizo con el propósito que puedas recurrir a los versículos bíblicos por tema. Esto ayudará a tener una oración eficaz. La palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y si nosotros oramos conforme a la palabra de Dios, tenemos la certeza que vamos a dar al blanco. Y las respuestas de Dios las vamos a ver cumplirse en nuestra vida pronto. Esperamos que esta herramienta para tus tiempos de oración sea de gran bendición. Escríbenos al 506-6251-0415 y te enviaremos el link de descarga. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que es un término que es parte de un valor que el ser humano necesitamos desarrollar, y es la empatía. La empatía, esa capacidad que Dios nos ha dado a ti y a mí para ponernos en los, llamarlo de una manera así muy informal, ponernos en los zapatos de otra persona, ponernos en esa situación emocional que el suceso o el proceso de otra persona la está haciendo vivir. Entonces es muy importante que nosotros desarrollemos esa empatía. Y esa empatía es un valor, como puede ser un valor cívico si lo quieres llamar así, pero es también parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que se puede manifestar a través de la misericordia y también a través del amor. Pero muchas veces nosotros somos muy excluyentes y queremos como manifestar esa empatía solamente con personas que son allegadas a nosotros, que son personas que nosotros sabemos pues que amamos, ¿no? Por ejemplo, si tu hijo, tu hija, alguien que tú amas cercano a ti, está pasando por un proceso difícil, o personas que en algún momento dado tienen un accidente, una pérdida abrupta de alguien importante en su vida, pues nosotros siempre, a veces hasta nos expresamos, mira, le sucedió tal cosa a fulanito, a fulanita y pobrecito, ¿verdad? Hacemos expresiones así como que a lo más que llegamos es poder decir, ay, pobrecita tal persona, pero la empatía va más allá. La empatía va más a poder nada más hacer una expresión verbal de decir pobrecito, sino así como te comentaba al principio, ponerte en los zapatos de la otra persona, en los zapatos de ese sufrimiento tal vez, de esa pérdida, de esa emoción que la persona está pasando en un proceso de vida que pues está siendo difícil. Ahorita en este momento te estoy hablando de la empatía hacia personas que están pasando una dificultad. En la Ciudad de México hubo un accidente y dos vagones de un tren, de un metro, iban en un puente a desnivel, se cayó ese puente y se vinieron los vagones. Y hubo muchas personas que ahí fallecieron, ¿verdad? Fallecieron, salieron de su casa, en la mañana que salieron de su casa, en su vida nunca llegaron a pensar que ellos eran su último momento, ¿verdad? Era el último momento de su vida.
Algunos salieron de sus trabajos ya para regresar a casa. Iban confiados de que ellos ya iban a poder llegar a descansar de nuevo a su hogar. Y pasa algo inesperado y fortuito que termina en una tragedia y muchas personas mueren. El caso de una mamá que no encontraba a su hijo de 13 años. Como cuando lo encontró, pues ya él estaba sin vida, ¿verdad? Estaba él ya en una morgue. Y qué dolor, ¿verdad? Para esa persona. Y como te digo, a veces cuando alguien pasa una situación así, nosotros lo más que nos podemos llegar a atrever a veces a decir es, pobrecita esta mujer. Entiendo el dolor que está pasando, ¿verdad? Sobre todo si eres mamá, si eres papá, puedes tener esa empatía y decir, ay, ahí no, la palabra pobrecita no entra. Porque tú como ser humano que tienes ese sentimiento profundo por un hijo, te hace sentir en el lugar de esa persona y a entenderla 100% en el sentido del dolor. Porque tú puedes decir, si eso me pasaría a mí, yo estaría destrozada, ¿verdad? Entonces nos hacemos empáticos en ese momento. Y yo observaba dentro de las noticias personas que fueron misericordiosas en esa tragedia y fueron empáticas y llevaron a los lugares donde estaban los hospitales, los familiares, incluso en el lugar de la tragedia llegaron, ¿verdad? Esa misma noche para llevar café, bebidas, algo de comer para las personas que iban a estar haciendo las labores de rescate. Entonces ahí vemos cómo la empatía nos hace accionar, cómo el poder decir qué tremendo lo que pasó, qué sufrimiento, ¿verdad? Nos lleva a una acción. La empatía siempre nos va a llevar a no solamente poder expresar que qué tremendo, ¿verdad? Pero hay personas que brincan ese momento y se abocan a la ayuda, ¿verdad? De la manera que pueden, el poder estar ahí. Incluso te comento algo, a veces cuando nosotros somos personas que podemos tener un acompañamiento en un proceso a otro, la empatía a veces significa solamente desarrollar la capacidad de escuchar a esa persona que está pasando un proceso y poder estar ahí con ella en un sentimiento que tal vez tú no has vivido, pero que reconoces que es difícil y tú estás ahí presente, y a veces tu silencio puede apoyar también. Es una acción empática, pero tu presencia en ese momento, el estar ahí, ¿verdad?, provoca en la persona que está pasando su proceso un apoyo. Entonces, hay muchas maneras en las que nosotros podemos expresar esa empatía, que es, como te digo, es un valor del ser humano que Dios ha puesto dentro de él, y poder también llevarlo a la ayuda, ¿verdad?, a la acción. Aunque te digo, aunque esa acción sea en su momento solamente escuchar, ¿verdad? A veces no vas a compartir, no vas a entender el estado emocional de la persona, no vas a entender su manera de pensar, no la vas a compartir a lo mejor, ¿verdad? Nunca vas a estar de acuerdo con ella. Pero, ¿sí?, aún en esos momentos de apoyo, aunque tú no estés de acuerdo con esa manera de reaccionar o de ver la vida, estar allí para meterle el hombro a alguien, ¿verdad?, es de mucha bendición. Ahí tú estás desarrollando la empatía, la misericordia, y estás poniendo en acción el amor al prójimo. Hubo una persona que a Jesús le preguntó que qué tenía que hacer para heredar el reino. Y lo vemos ahí en Lucas 10:25, en la parábola del buen samaritano. En la parábola del samaritano, ¿verdad? Siempre le agregamos el buen, del samaritano.
Y aquí vemos un hombre, ¿verdad? Relata esta parábola y para comentarte un poquito, Jesús en la cultura más bien oriental se usan mucho las parábolas, que es una expresión literaria que sirve para ejemplificar y dar un mayor entendimiento a una enseñanza. No, es como a lo mejor tal vez tú y yo podemos expresarnos y decir con peras y con manzanas, ¿no? Que a veces decimos, no, así no lo entiendo, explícame con peras o con manzanas. Y Jesús usaba este tipo de enseñanza, que era esa expresión literaria, las parábolas, porque así las personas podían entender más claramente lo que él quería enseñar. Y en este momento de la historia, ¿verdad? Una persona, como te comenté, se le acerca y le pregunta que qué puede hacer para heredar el reino. Y Jesús le comenta, ¿verdad? Que amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón. Y dice, y amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y para nosotros es muy fácil amar al prójimo o entender al prójimo, alguien que nosotros conocemos, alguien que nosotros tenemos un vínculo afectivo, ¿verdad? Pero el prójimo es cualquier persona. Es la proximidad, pues el prójimo es el que tienes próximo. Por ejemplo, si tú vas en la calle, ¿verdad? Y alguien se cae, tú no puedes ser apático y pasar de largo y, ay, ¿verdad? Que a veces no sé por qué da esa situación de que cuando alguien se cae, alguien se ríe, ¿verdad? Le da risa, pero no ayuda, ¿verdad? Pero el empático ve a alguien que se cae y luego ayuda, ¿verdad? Luego trata de levantar, y así la persona, estamos ahí tirados, no, todavía no me levante, ¿verdad? Es diferente, pero ya accionó, ¿verdad? Ya tuvo una acción hacia el prójimo. Entonces, nosotros tenemos que cambiar un poquito nuestro concepto de ese del prójimo, ¿verdad? Sino irnos a eso que realmente significa próximo. Y un próximo a ti en un momento dado no tiene ningún vínculo sentimental contigo, pero podemos ayudar, podemos ser empáticos, ¿verdad? Y volviendo a esta parábola, y Jesús le dice, mira, te voy a comentar una parábola, ¿verdad? Y empieza a decir que venía un hombre de Jerusalén, iba de camino a Jericó. Se puede asumir que venía de regreso de alguna fiesta religiosa, ¿verdad? Pero en ese trayecto de Jerusalén a Jericó, a este hombre lo asaltan, lo golpean, lo dejan tirado, ¿verdad? Y por ahí pasa un sacerdote, ¿verdad? Una persona religiosa, una persona con conocimiento, digamos, de en ese momento de la ley, ¿verdad? De lo que podía hacer ayudar al prójimo. Pero pasa de largo. No fue empático, fue apático, ¿verdad? Luego pasa un levita, otra persona que se asumía que podía ayudarle. Y también fue apático y no fue empático. Y pasó de largo, ¿verdad? Pero viene otro prójimo con características muy especiales. En ese momento de la historia, culturalmente, samaritanos y judíos no se llevaban. Eran, digamos que, enemigos. No tenían la misma manera de pensar religiosamente hablando. Entonces se podría asumir que este prójimo tenía pretextos para no ser empático, para no fluir en misericordia, para no fluir en amor y en compasión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque culturalmente podía él haber pasado de largo. Los otros dos culturalmente eran prójimos y podían entender el mismo razonamiento del golpeado, ¿verdad? Digamos que tenían un vínculo, no afectivo, pero sí cultural. Y la persona que no tenía ni tan siquiera un vínculo ni afectivo, ni cultural, ni religioso, fue el que lo llegó, lo curó, porque dice la Biblia que le puso vino, le puso aceite, lo montó a su caballo,
¿verdad? Y lo llevó a un mesón, lo llevó a un lugar donde ahí este samaritano pagó para que si este individuo, el que había sido asaltado, necesitaba más medicina, necesitaba estar más días allí en esa estancia, en ese mesón, ya había dejado pagado dinero, pero de todas maneras dijo, ¿verdad? Aquí te lo voy a dejar, pero cuando regrese, me lo cuidas, fíjate, dije así, me lo cuidas. Cuando regrese, si algo te debo, te lo pagaré, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra nos enseña empatía, ¿sí? Cómo fluir y desarrollar ese valor humano que Dios ha puesto dentro de nosotros como personas, ¿verdad? Y que lo podemos hacer con nuestro prójimo, aunque nuestro prójimo sea cualquier persona, aún sin que tenga un vínculo con nosotros, sin que tenga una relación, porque es muy fácil ser empático con las personas que amamos, las personas que conocemos, ¿verdad? Las personas con las que nos relacionamos. Pero cuando no existe ese vínculo relacional, somos apáticos, ¿verdad? Y la palabra nos dice, aquí en este ejemplo, en esta parábola, que nuestro prójimo es cualquier persona, aunque tenga diferencias con nosotros, o que nosotros tengamos diferencias con ellos, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Y volviendo a esta tragedia que te decía, que hace días, poquitos días, pasó en la Ciudad de México. Esas personas que llevaron las bebidas, alimentos, ¿verdad? Ayuda para los que iban a estar rescatando. Incluso fueron a buscar también otro grupo de personas a los hospitales, a los familiares de los heridos, para darles de comer allá afuera de los hospitales. Ahí es un ejemplo claro de empatía. No se conocen. No saben quiénes son, pero son prójimo. Son prójimo. Y así, tú y yo necesitamos desarrollar este valor, ¿sí? Esta capacidad, este fruto del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Tú puedes decir, ay, es que yo no encuentro que la Biblia tenga esa palabra como empatía, ¿verdad? Pero aquí está explicado, en esta parábola del samaritano. Y te hablaba que a veces nosotros, en medio del dolor de otra persona o de ese proceso difícil, pues nosotros pensamos que solamente con ellos debemos ser empáticos. Pero la palabra también nos anima a ser empáticos con las personas que pasan alegría, con las personas que tienen éxito, con las personas que logran algo. Debemos de nosotros también fluir en esa empatía. Si tú te descubres que cuando alguien tiene éxito, tú dices, pero ¿por qué él y yo no? Si te descubres diciendo, ay, sí, algo ha de haber hecho, ¿verdad? Esto no creo que haya sido como normal, ¿verdad? Esto tiene como cuestión fea, ¿verdad? Ahí nosotros nos debemos de valorar y decirle a Dios si hay un área de nuestro corazón que necesita sanar. Porque la Biblia nos llama a ser empáticos en medio del dolor, pero también en medio de la alegría, ¿verdad? Y para ir terminando, te voy a leer en Romanos 12:15 dice, ríete o gózate o alégrate, dependiendo la versión que tú estés leyendo, ¿verdad? Dice, en este caso que es la Reina Valera 60, dice, gozaos con los que se gozan. Necesitamos ser empáticos también con los que están felices, así como los que están en desgracia, así como los que están pasando en un proceso difícil de vida, una enfermedad, un divorcio, un abandono, ¿verdad? Una crisis económica, una crisis emocional, cualquiera que sea, ¿verdad? Pero también en medio de la alegría, ¿sí? En medio de la alegría entra la empatía también. Y dice aquí, como te decía, Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran.
Entonces, nosotros necesitamos desarrollar esa misericordia, ese amor, esa empatía, tanto con las personas que están en procesos de llanto, en procesos difíciles, pero también con aquellos que están alegres, ¿verdad? Con aquellos que están pasando un buen momento. Alégrate con ellos, ¿sí? Gózate con ellos, ríe con ellos, ¿sí? No pases por alto ese éxito de la otra persona, sea tu familiar o sea solamente un prójimo que tú no conoces, ¿verdad? Que no tienes un vínculo, pero por alguna razón te enteraste de algo que a esa persona le hace feliz. Ponte feliz con él, que su felicidad sea tu felicidad también. Y eso se desarrolla, ya está dentro de nosotros, pero se desarrolla. Y entre mayor sanidad interior vayamos teniendo, mayor empáticos vamos a ser nosotros, ¿verdad? Nos vamos a alegrar de todo lo que a las personas les bendice y les alegra, pero también vamos a llorar con los que están en proceso de llanto. Entonces, yo te animo en este momento a desarrollar la empatía que Dios ya has puesto en ti, porque para Dios es importante, tanto que cuando una persona le preguntó que qué se tenía que hacer para heredar el reino, Él da este ejemplo del amor al prójimo. No pasemos de largo cuando alguien esté en necesidad. Hagamos algo, ¿sí? El escuchar puede sanar a alguien, solamente el hecho de escucharlo. Entonces necesitamos ser empáticos. Espero que sea de bendición este tema para ti y que cada día pedamos al Espíritu Santo que nosotros desarrollemos ese amor hacia al prójimo y lloremos con los que lloran, pero nos alegremos con los que están alegres. Bendiciones. Hemos presentado En Lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios. Nos puedes seguir a través de las redes sociales, en Facebook como En Lo Secreto, en Instagram y TikTok en _lo secreto, en YouTube como En Lo Secreto. Nos puedes escribir a través del correo electrónico ministeriolosecreto@gmail.com o por medio de WhatsApp para tu petición de oración 506-651-0415. Los esperamos en nuestro próximo programa. Bendiciones. Esto fue En Lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios.